Muy buenos días, amigos y seguidores del periódico La Razón. Me encuentro acá con una grata entrevista. Estamos con la visita del escritor Eduardo Sacheri. Él es argentino, escritor, guionista, historiador y docente universitario. Le damos la bienvenida, Eduardo, bienvenido a Bolivia, bienvenido a La Paz y bienvenido a la Feria del Libro. Y por supuesto, muchas gracias por acceder a la entrevista con La Razón. Un placer para mí. Cuéntanos un poquito, por favor, de tu biografía. Bueno, como tú decías, soy eh, licenciado en Historia en mi formación universitaria, pero a lo largo de la vida fui desarrollando una tarea como escritor de ficción que derivó en, en algunas películas, en ser guionista de algunas películas, adaptando algunos de mis libros. Creo que el más célebre es El secreto de sus ojos, que con la dirección de Juan José Campanella se convirtió en un film muy exitoso, bueno, que realmente se vio en todo el mundo y seguramente aquí en Bolivia también, y nos permitió ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. Ese es un poco mi recorrido. Primera vez en la Feria del Libro de La Paz. Eso Primera sí, vez en Bolivia. primera visita en tu país. Sí. Lindo, ¿qué le ha parecido a primera vista, no? Mira, Ciudad de la Paz. interesante, populoso, una geografía muy distinta a la que yo estoy acostumbrado, porque yo soy de la zona de Buenos Aires, en la Argentina, que es una gigantesca llanura. Entonces, no solo es plano, 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 sino al nivel del mar. Entonces, los argentinos cuando venimos para acá, venimos preocupados de que no me afecte la altura, que no me afecte la altura. Vamos a ver cómo... Después te cuento. ¿Cómo comenzó su carrera como escritor y cuándo? Empezó hace ya unos 30 años, cuando tenía 20 y pocos. Eh, Siempre me había gustado mucho leer, siempre fui un gran lector, pero empecé a escribir no con la idea de convertirme en un escritor profesional, sino con la idea de ventilar las cosas que me pasaban, las cosas que sentía, las cosas que temía, las cosas que deseaba, envueltas en historias inventadas, que eso son las ficciones, sean cuentos o sean novelas. En esa primera etapa escribía cuentos, es decir, historias breves. Algunas de esas historias tenían que ver con el fútbol, que es un deporte que tanto nos gusta en nuestros dos países. Esos cuentos de fútbol empezaron a hacerse conocidos radialmente, difundidos oralmente en la radio, y eso me permitió empezar a publicar, que el público me empezara a conocer, y que eso que había empezado como un simple pasatiempo, lentamente se convirtiera en algo que los demás apreciaran y conocieran. ¿Cuál es la inspiración de Eduardo Sacheri para escribir? Yo te diría que me parece que todas las personas nos vivimos haciendo preguntas sobre nuestras propias vidas, sobre la gente que tenemos alrededor. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Cuántas ganas tengo de tal otra cosa? La gente que se dedica al arte, me parece que la única diferencia es que toma esas preguntas e indaga en sus respuestas creando algo. No sé si nos respondemos acabadamente, pero por lo menos mientras creamos eso, nos sentimos más cerca de una respuesta. Me da la sensación de que la inspiración es un poco eso. ¿Y a qué hora del día usted se inspira para poder escribir? Mira, como mi trabajo principal es el de la escritura, también tiene mucho de método, de disciplina, de levantarte por la mañana, ir a tu despacho, escritorio, tu oficina y trabajar hasta el mediodía, y después del almuerzo otras horas por la tarde. Mm, No es que en medio de esa idea romántica de me despierto en medio de la noche y precipitadamente bajo a tomar un papel y lápiz. No, muchas veces es estar con tu computadora, con tus cuadernos, pensando,
y tratando de sacar adelante cosas. Algunos días son más felices en esa tarea y otros días son bastante vacíos. Eh, no es tan distinto, o sea, hay mucho de método, de esfuerzo y de paciencia en el trabajo del escritor. El lugar elegido por Eduardo para poder escribir. Cuando era joven lo hacía en cafés de mi pueblo porque mi casa era muy pequeña y mis hijos eran muy pequeños y lo único que no era pequeño era el ruido que había en mi casa. Entonces me iba a un café y escribía. Ahora como la casa es más grande, mis hijos ya viven solos y son grandes, la casa es suficientemente pacífica y lo hago en una habitación de mi casa que mira hacia los árboles y es un lugar agradable para bajar un poco los estímulos. ¿Cuáles son los autores que usted admira, no? Bueno, a lo largo de la vida he leído mucho y son muchos, pero creo que los que uno lee en la adolescencia nos marcan de una manera más fuerte. No sé si son mejores, pero nos penetran más. Entonces, algunos argentinos muy célebres como Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y algunos latinoamericanos como Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, te diría que son un poco los más queridos, pero por esto que te digo, por el momento en el que me enamoré de lo que escribían. ¿Y a qué autores recomienda leer? Ah, bueno, realmente tenemos un panorama literario gigantesco y muy diverso. En Argentina, Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, la colombiana Laura Restrepo, me encanta cómo escribe. Fernanda Melchor es una mexicana que admiro mucho. Sara Mesa, una española que me... Pero fíjate, son todas novelistas que me gusta mucho cómo escriben, pero es infinito el número. Por suerte estamos en una época donde se publica mucho, mucho, mucho. Te diría casi que el problema hoy es encontrar en medio de tanto material esos libros que son para vos. ¿Cuál es su visión sobre la literatura boliviana? Mira, en realidad siento que hay una fuerte desconexión entre nuestros países. No, no estoy hablando particularmente de Bolivia y de Argentina, sino nos cuesta mucho argentinos, bolivianos, colombianos, mexicanos, ni que hablar brasileños, que encima escriben otro idioma, que los libros circulen bien en América Latina. Te diría que mis libros empezaron a circular por América Latina cuando España empezó a, este, a publicarlos y difundirlos, como si todavía necesitáramos esa rara triangulación. Me parece que nos falta mucho y creo que eventos como la Feria del Libro de la Paz son una buena instancia para que eso no suceda o para que empiece a dejar de suceder. Cuéntenos, por favor, sobre el libro que lo ha llevado, ¿no? A obtener el Oscar. Bueno, La pregunta de sus ojos, en el cine fue El secreto de sus ojos, es mi primera novela, una historia ambientada en la Argentina de los años 70, previa a la dictadura militar, que tiene condimentos de policial, condimentos de investigación judicial, condimentos de amor, de humor, de venganza, eh, en una mezcla creo que muy propia de nuestros países latinoamericanos, en el sentido de, creo que hacemos unas historias menos clásicas en cuanto a encasillables en tal o cual género, comparado con, por ejemplo, lo que hacen los Estados Unidos, donde el policial es policial, la comedia es comedia, el drama es drama. Eh,
Fue mi primera novela. Juan José Campanella, que es un director importantísimo, era lector de mis cuentos, de estas primeras obras mías, y le gustaban, sentía que compartíamos un universo narrativo, y cuando leyó esta novela me propuso que escribiéramos juntos el guión. ¿Usted pensó en que iba a ser ganadora del Oscar? No, de ninguna ¿Cuál fue manera. su reacción al enterarse? De sorpresa porque unos pocos meses antes se había estrenado la película, fue un éxito, ya esa fue una sorpresa. Que Argentina la enviara como candidata fue otra enorme sorpresa. Luego en la etapa previa, claro, uno ve que hay otras películas muy buenas. Estaba la peruana La teta asustada, La cinta blanca, alemana, o sea, películas muy buenas. Y cuando ganamos, bueno, fue una algarabía feroz ahí en Los Ángeles. Y luego gratitud. Digo, si primero fue sorpresa, después fue gratitud, porque a mi trabajo el Oscar le representó una enorme visibilidad. Un montón de gente que no hubiera tomado contacto con libros míos, tomó contacto con ellos gracias a ese envión cinematográfico. ¿Cuál cree que es la compatibilidad sobre la literatura con el cine moderno? Yo creo que el cine, digamos, es el gran arte del siglo XX y XXI, digamos, gran en el sentido de es el nuevo, es el que vino a tomar la posta de otras formas artísticas, y la literatura es continuidad. O sea, así como otras artes como, o sea, la escultura, por ejemplo, la pintura, experimentaron algunos caminos en el siglo XX y XXI que los ha hecho menos masivos. El cine tiene una potencialidad popular y la literatura también, y eso creo que lo junta, además de que cuentan historias. Y para el cine siempre está ávido de buenas historias. Después es todo un problema, todo un desafío ver cómo lo que funciona en un libro, lo que funciona en la literatura, cómo hacer para que funcione en el cine. Porque no siempre pasa. Y la historia está llena de ejemplos de grandes novelas que no han tenido grandes adaptaciones cinematográficas. Pero creo que es una relación muy fecunda. Eduardo, ¿cuál es su expectativa sobre la literatura latinoamericana? Um, que podamos seguir escribiendo mucho. Escribimos mucho en América Latina y publicamos bastante. No sé si leemos tanto. Fíjate que mi manera de responderte está más preocupada no tanto por nuestra capacidad para decir y para publicar lo que decimos, sino para encontrar eh, lectores que nos lean, que los tenemos, pero en eso nuestras dificultades económicas, culturales, educativas, son un problema. No leemos tanto como otras sociedades. Y estaría bueno que lo hicieran, porque tenemos otras cosas que son buenísimas, pero no leemos tanto. ¿Será un reto para los escritores de hoy en día sacar libros, hacer producciones en un medio en el que estamos atacados, se podría decir, por las redes sociales, la tecnología? Yo creo que es un reto para todos, pero es más para los lectores. Digamos, los escritores van a seguir escribiendo, porque lo hacen porque lo necesitan. Publiquen o no publiquen, vendan o no vendan. Pero yo creo que el gran desafío está, en este caso, en el lado de los lectores, de ser capaces de guardar un rato del día para no estar mirando de los teléfonos, no estar atento a las redes. Eh, por ejemplo, la pandemia y las cuarentenas fueron un momento en el que la lectura regresó. O sea, la lectura puede regresar, pero bueno, hay un punto donde no depende de los escritores.
me parece, si no depende de toda una sociedad dispuesta a no perder algo tan valioso como son las historias contadas en los formatos de la literatura. Porque también es cierto que las redes cuentan historias, pero lo hacen de un modo muy fragmentario, a veces muy superficial, a veces muy interesante también, pero no siempre. ¿Está trabajando en alguna nueva producción? Ahora estoy terminando una nueva novela para que se publique el año próximo, que está anclada en un conflicto que en la memoria argentina tiene un lugar muy importante y muy doloroso, que es la Guerra de las Malvinas de 1982. Cuéntenos, por favor, cuál va a ser la agenda que va a cumplir acá en La Paz, cuántos días se queda. Me quedo jueves y viernes, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de fútbol, digamos, se va a proyectar El secreto de sus ojos y después vamos a conversar al respecto. Vamos a hablar de fútbol y literatura. Vamos a hablar con clubes de lectura sobre temas de lectura. Eso con otros autores invitados a la feria y con periodistas locales y con el público. Realmente lo más lindo que tienen las ferias me parece que es esta posibilidad de encontrarnos autores y lectores que en general trabajamos y hacemos las cosas solos, escribimos solos, leemos solos. Parece que la feria le da una cosa grupal e interactiva que es muy valiosa. Digamos, por favor, finalmente que haga usted la invitación a que puedan asistir, ¿no? Estos días, estos 2 días a la feria. Bueno, la feria es más larga, pero en el caso mío estoy jueves y viernes, de modo que si se quieren acercar, mi primera vez en La Paz, en Bolivia, ojalá que tengan ganas.